Ahora sí vamos a analizar un poco la relación que están teniendo en este último tiempo Milei y Victoria Villarruel. Hoy a la mañana Manuel Adorni confirmó que no se hablan desde hace días. Vamos a hablar un poco sobre la relación, qué está pasando entre ellos que siendo de un mismo partido, gobernando en la Argentina no se están dialogando, que es lo fundamental para un país. Vamos a hablar con esto con Maximiliano Aguiar, él es presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, analicemos un poco la relación. Sí, en principio la relación entre presidentes y Sí, vicepresidentes suelen tener dos caminos. Uno, cuando los vicepresidentes no tienen aspiraciones políticas propias, digo, ha sucedido en muchas ocasiones, y en ese caso, en general, la relación suele ser bastante buena, aunque la participación de los vicepresidentes en el gobierno y en la agenda pública es muy limitada. Y otra, si tenemos antecedentes, digo, este no es sí, el único caso, es cuando los vicepresidentes tienen aspiraciones políticas propias y no pertenecen exactamente al mismo espacio político que el presidente, ¿no? En este contexto podemos pensar la relación que tiene hoy Villarroel con el presidente Milei, con los antecedentes que hay de algunas rupturas entre presidentes y vicepresidentes. No porque claro. vaya necesariamente a generarse, pero sí porque hay diferencias y porque no necesariamente la agenda de uno es idéntica a la agenda del otro. Creo que en el caso puntual de la vicepresidenta tiene un origen diferente del presidente Milei, Milei más desde lo libertario, desde los medios de comunicación, Victoria Villarreal desde un espacio más conservador, históricamente, al que acaba de renunciar hace poquito, el Partido Demócrata del Claro. cual ella formaba parte, y que tenía y tiene evidentemente sus propias aspiraciones y al mismo tiempo no forma parte evidentemente del espacio íntimo del presidente, a tal punto que se generan rispideces por temas absolutamente impensables en otros gobiernos, como podría ser los cantos de cancha de un equipo que acaba de ganar una Copa América, ¿no? En Claro. ese contexto sucedió varias cosas que hablan no solo de la relación entre Villarroel y Milei, sino sobre todo del modo en que está compuesto un gobierno con pluralidades conducentes que en algún momento coinciden, pero en algunos otros momentos tienen diferencias sustanciales que no expresan tanto en privado como en público, ¿no? Claro, totalmente. Y Maximiliano, ¿consideras que el vínculo entre ellos durante estos días, sobre todo por la Copa América, podría llegar a ser una situación que perjudique al país, en donde quizás estas dos personas o figuras políticas deberían estar reunidas o en contacto, sobre todo porque están a cargo de un país? Sí, hay dos cuestiones. Por un lado, las políticas exteriores de la Argentina, que son bastante erráticas, pero no desde el gobierno de Milei, sino desde bastante antes, muy cambiantes en el tiempo, mucho más de lo que suelen ser las relaciones exteriores de la mayoría de los países del mundo. Dicho esto, hay que pensar también que en el caso puntual del gobierno de Milei, estas relaciones han sufrido un deterioro con muchas fuerzas en virtud del Claro, fuerte relacionamiento de Milei con algunas potencias por sobre otras, y esto además ha mostrado, digamos, en esta última etapa, que ni siquiera son cuestiones que estén consensuadas al interior del gobierno. Digo, claro. y la historia específica de este hecho puntual habla de, cantos que podían ser considerados como impropios dentro de Francia, digamos, de la selección, discutible eso primero, pero pongamos esto en cuestión, un funcionario que sale a declarar y a decir que Sí, los propios jugadores tenían que pedir disculpas, Julio Garro, que es despedido del gobierno de manera rápida, bien, Victoria Villarroel, que sale a, entre comillas, defender la selección hablando del colonialismo francés, innecesario, estábamos hablando de cantos de cancha, claro, digo, no totalmente. mucho más que eso. Y Sí. Victoria Villarroel se sale a ponerse en las antípodas, Milei echa a Garro, pero al mismo tiempo sale a generar un posicionamiento similar al de Garro y contra el de Villarroel. Karina Milei, secretaria general de la presidencia, no Diana Mondino, sale a poner paños fríos a la situación, Claro, lo cual muestra, como digo, falta de diálogo entre presidente y vice, que puede generar inconvenientes, que no es sí, la primera vez que se empieza a traslucir esto. Hay que recordar que Victoria Villarroel no estuvo en el pacto de mayo que se hizo en junio y claro, ni en julio, perdón, ni sí, participó en una etapa de la negociación, de una negociación tan importante como la ley de bases en el propio Senado.
donde se le dio ese poder inicialmente a Franco y ella estuvo en la etapa final. ¿Esto puede traer problemas para el gobierno? Sí, en alguna medida ya los trajo todas estas cuestiones. Da la sensación de que ambos priorizarán y han hecho algunos gestos, el gesto del tanque, por ejemplo, que es muy Claro. llamativo en términos de opinión pública, donde aparecieron juntos. Hay gestos de tensión y de cercanía que se suceden unos a otros y que creo que deberán ser cuidadosamente administrados en un gobierno que tiene un problema bastante más grave que la relación entre el presidente y Claro. vicepresidenta, que es ser minoría en ambas cámaras, con lo cual pasa a ser aún mucho más relevante mantener algún nivel de cohesión interna que en algunos casos parece que se resquebraja. Claro. ¿Y de qué manera esto puede afectar a la opinión pública, ¿no? A aquellos votantes? Uh-huh. Sí, en principio la opinión pública, al menos en principio, ha sucedido muchas cosas, ¿no?, en toda esta etapa, y sin embargo la imagen del gobierno de Milei se mantiene bastante estable. Claro. Hay sí algunos indicadores que tienen que ver con la imagen de gestión asociada al gobierno de Milei, con el índice de confianza en el gobierno, por ejemplo, que han tenido un deterioro. No así la imagen de Milei. Hasta ahora la ciudadanía ha parecido estar en toda esta primera etapa muy concentrada en un único indicador, que es el indicador del control de la inflación. ¿Bien? Esto parece estarse revirtiendo y parece estar prestando un poco más de atención a cuestiones relacionadas con dos cosas. A ver. Una, con la capacidad de construcción política del gobierno de Milei, ha mejorado en ese contexto, y dos, con la capacidad de generar una gestión eficiente. Ahí da la sensación de que todavía el gobierno de Milei está en el debe, digamos, está debiendo algunas cuestiones, y estas disidencias internas me parece que drenan energía del gobierno, que potencialmente, si la opinión pública, como todo parece estar indicando, comienza a mirar de manera, digamos, a hacer un zoom en la política dentro del gobierno de Milei, potencialmente puede terminar siendo perjudicada de manera Claro. fuerte. ¿Hoy lo es? No, hay que decirlo. ¿Puede serlo? Creo que sin ninguna duda, y deberán pulir estas cuestiones de relación, ya no solo con la vicepresidenta, sino con sus propios legisladores, tanto a nivel nacional como a nivel de las distintas provincias. Hay que recordar lo que sucedió en provincia de Buenos Aires hace poco, con algunos legisladores que llegaron Sí. por la Libertad Avanza y terminaron votando con el oficialismo en la provincia, cosa enormemente llamativa, pero Claro. que muestra las dificultades que tiene un partido recientemente naciente, una fuerza que está en proceso de conformación y que se encuentra o accede al poder antes de estar muy consolidada en ese espacio, y que muestra estas dificultades a la hora de construir política y de construir gestión. Claro. Y Maximiliano, yendo un poco a otro tema, que es lo que está sucediendo, lo que sucedió en el día de ayer y lo que repercute en el día de hoy, en donde se denuncia penalmente a Moyano por las extorsiones en las protestas, ¿no? En donde se tiran basuras en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa a nivel político? Sí, esto muestra varias cosas, ¿no? Sí. Una, la potencial relación que existe entre algunos dirigentes gremiales y algunas empresas, porque esto no se da en el vacío, ni se da por falta de pago de las empresas a los camioneros, etcétera, sino se Claro. da en el marco de dar de baja una licitación que ya estaba preadjudicada a una empresa para las grúas para las grúas. En Claro. ese contexto es llamativo que de manera coincidente se presenta una protesta donde no se recogen los residuos, lo cual da la sensación de que hay una relación entre estos dirigentes sindicales, más no necesariamente el sindicato, con algunos intereses que se juegan nada menos que más de 300 millones de dólares. Estamos hablando de Claro. una licitación súper relevante. Esa es una perspectiva, cómo puede funcionar en algún punto el manejarse en las cúpulas sindicales como elemento de presión para otros intereses económicos, digo, cuestión a subrayar para revisar, pero hay una segunda cuestión. No estamos hablando de un gobierno que asume después de un gobierno de otro signo político, sino que estamos hablando de un gobierno que sucede a un gobierno del mismo signo político, que es quien firma inicialmente esa extensión o esa preadjudicación un Sí. día antes de dejar el poder, y que después digamos, es rubricada 4 días después del nuevo gobierno. Pero hay un elemento adicional, uno podría decir, bueno, a ver, da la sensación de que Jorge Macri está poniendo el foco, por un lado, sobre los sindicalistas y por otro lado, sobre su antecesor. Pero Jorge Macri era ministro de gobierno Claro. de Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual debía estar en conocimiento de todas estas cuestiones. Me parece que se destapan algunas o potencialmente pueden destaparse algunas cuestiones que pueden ser peligrosas para todos los actores.
Creo que en ese contexto la decisión o predecisión del gobierno de Jorge Macri de estatizar, entre comillas, ese servicio, cosa que es llamativa por el posicionamiento ideológico del propio Jorge Macri, pero Claro. habrá que ver ahí qué sucede. Digo, es potencialmente peligroso para sí mismo en virtud del derrotero de un gobierno que es continuidad con cambios, no es cambio Claro. completamente respecto al gobierno anterior. Entonces, es un tema delicado, delicado en varios sentidos y hay que ver cómo va avanzando esta decisión política que parece haber tomado Jorge Macri y cómo reaccionan en lo sucesivo tanto los actores sindicales, si explicitan cuál es el motivo de la no recolección de basura, si tiene que ver o no con la concesión de grúas, y al mismo tiempo cuáles son las aclaraciones que el propio gobierno de Jorge Macri da sobre este proceso, sobre el cual él podría haber sido parte, habiendo sido funcionario también del gobierno anterior. Claro. ¿También considerás que es un poco de apriete contra el gobierno de Javier Milei? Bueno, en principio podría funcionar de esa manera. Muestra algún nivel de diferenciación Jorge Macri respecto al gobierno Milei. ¿Por qué? Porque la reacción ante esto no es llamar a una nueva licitación, digamos, dar de baja esa licitación y llamar a una nueva licitación entre privados, sino que muestra que está dispuesto a hacer cosas que no haría alguien del espacio político de La Libertad Avanza. Esto podría estar significando, y ya si uno puede escalar en el orden de las hipótesis, la Sí. diferenciación del propio Mauricio Macri con el potencial con el gobierno de Milei, ya que ha quedado todo el PRO, Juntos por el Cambio en general, pero el PRO en particular, en una situación un tanto delicada, donde no Claro. termina de quedar claro si es parte de la oposición dialoguista, si es parte del oficialismo o de una oposición pura y dura. Hay muchos electores, muchos ciudadanos que apoyaron a Juntos por el Cambio, que apoyaron en su momento, que seguramente votaron muchos de ellos por Jorge Macri y luego votaron por Javier Milei, porque si no las cuentas Claro. no cierran. Digo, claramente hay un electorado compartido que puede estar en disputa, y esto se expresará en la próxima elección legislativa, o que puede derivar en un proceso de acuerdo para el cual hay una serie de tironeos. Digo, lo que está pasando con Patricia Claro. Bullrich por un lado, con Mauricio Macri por el otro, tiene alguna relación con esto. Con lo cual hay toda una cadena de cuestiones que determinarán cuál es el posicionamiento de cada una de las fuerzas de Juntos por el Cambio, de lo que alguna vez conocimos como Juntos por el Cambio, porque lo cierto es que está crujiendo por todos lados, y del PRO como partido político ya consolidado, con una muy Sí. fuerte presencia en Ciudad de Buenos Aires, y creo que esto pueden ser indicadores de lo que puede venir hacia adelante en un proceso de armado político que para la ciudadanía está muy lejos, las elecciones son en octubre del año próximo, pero que para la dirigencia política está a la vuelta de la esquina y los movimientos deberán ser dados a partir de ahora de manera bastante rápida por la reconfiguración del propio espacio político nacional, pensado para dos fuerzas políticas, pero que hoy es disputado por tres, incluyendo Claro. en eso la Libertad Avanza. Totalmente, Maximiliano. Bueno, vamos a ir viendo qué va sucediendo en torno a la política argentina. Muchísimas gracias por este contacto. Un gusto, Paz, hasta luego. Hasta luego. Ya seguimos con más información por la pantalla de Canal E.